perdió las 4 regiones que buscaba asegurar en el balotaje del pasado 11 de abril. Se queda con 3 de las 9 gobernaciones del país. De alguna u otra manera pierde una fuerza regional más allá de haber logrado una mayor cantidad de municipios en todo el territorio nacional, pero pierde fuerza a nivel regional. Vamos a hacer un análisis, vamos a conversar con un colega, un amigo, Julio Peñalosa, respecto a cómo ve el panorama, cómo ve la situación política del movimiento al socialismo. Se empiezan a buscar culpables, se empieza a tratar de ver qué fue lo que sucedió, qué pasó, por qué no se logró ni siquiera asegurar la gobernación del departamento de La Paz. Julio, bienvenido a este diálogo, gracias por asistir a nuestra convocatoria. Hola Junior, buenas tardes, noches. Creo que en términos generales, cualitativamente hablando, al MAS no le ha ido bien. Apenas tiene 3 gobernaciones y tiene 2 municipios de capitales de departamento. Creo que se han cometido muchísimos errores propios. El principal, el garrafal, el más notable, casi escandaloso, es el cometido con Eva Copa, que en este momento sería alcaldesa por el MAS en la Ciudad del Alto, con ese abrumador 67%, que le permite tener 9 concejales y una gobernabilidad absoluta. Y hay además otros desprendimientos que hay que mirar con capacidad retrospectiva, porque si nos acordamos, Damián Condori era un hombre cercanísimo a Evo Morales y era parte constitutiva del instrumento político para la soberanía de los pueblos, pero esa relación se rompió hace mucho tiempo. En el Beni tienes a 2 candidatos, a gobernador y alcalde de Trinidad, que también tuvieron ligazones con el MAS. La alcaldesa de Cobija también tuvo que ver en su momento con el MAS. Así que creo que ha habido como que un desbarajuste interno muy notable y no nos queda todavía claro de si el culpable principal o el responsable principal es Evo Morales, si la responsabilidad pasa por las estructuras partidarias departamentales, o si en alguna medida, digamos, la base social de las organizaciones que están vinculadas al MAS han tenido alguna incidencia en las decisiones que tienen que ver con las candidaturas. Lo que un poco compensa este hecho es que vamos a tener asambleas departamentales en las que el MAS está logrando mayorías que les van a impedir una gobernabilidad, digamos, muy sencilla, muy fluida, por ejemplo, a Luis Fernando Camacho, porque la alianza de los asambleístas del MAS con la gente del Pacto de Unidad le permite mayoría en la Asamblea Cruceña, y así tenemos en otros departamentos que eso va a ayudar en alguna medida a compensar esa derrota en términos cualitativos que es absolutamente evidente y que pone en evidencia que también se ha fragmentado el MAS en términos de campo popular. El campo popular antes, hasta el año pasado, hasta la elección presidencial, era prácticamente ocupado exclusivamente por el movimiento al socialismo, pero ahora hay otras expresiones, ¿no? Jayaya, por ejemplo, Santos Quispe, tiene que ver con el campo popular, con el mundo indígena de La Paz, y vamos a tener nuevas expresiones que van a complejizar y van a hacer más interesante el escenario, porque en la vereda de frente, en la derecha tradicional, encontramos que también les ha ido bastante mal, ¿no? Hay políticos de larga trayectoria que prácticamente están culminando sus carreras: Rubén Costas, Percy Fernández en Santa Cruz, y en La Paz, Sol.bo parece que no se va a poder reinventar, y Luis Revilla se tendrá que dedicar a otra cosa, pero también hay, digamos, una muerte política, y por lo tanto la derecha no sé quién queda. A Comunidad Ciudadana realmente le ha ido como en feria, creo que ha ganado, ha ganado una alcaldía en todo el país de 340 que tenemos. Una chiquitita. Y la apuesta que tenía con Gary Áñez en Santa Cruz no le ha funcionado, ha perdido, y por lo tanto su gravitación se circunscribe ahora a la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde la que veo no hay una capacidad propositiva interesante para hacer oposición política y para poder generar en el futuro, en el inmediato, la capacidad de articulación de un proyecto político con vistas a 2025. Creo que es un panorama muy interesante en la medida en que la emergencia de lo indígena se diversifica, y creo que eso es altamente positivo para el país, porque realmente podemos pensar que la proyección de la nueva constitución política del Estado, aprobada por todos nosotros en 2009, que habla de un Estado plurinacional,
va a verse reflejada ya en el escenario institucional, porque vamos a tener cada vez más indígenas en lugares de decisión muy importantes, en gobernaciones, en alcaldías, y veremos cuál es su capacidad de su desempeño y su capacidad de gestión. Pero la divergencia de lo indígena también podría poner en riesgo un proyecto indígena, teniendo en cuenta que podría suceder exactamente lo mismo que ha sucedido con la derecha. Al existir bastantes proyectos, es decir, no se logra consolidar uno solo y se le da la posibilidad de que quien está al frente vaya a consolidar el proyecto. De acuerdo, si miras a Rafael Quispe, por ejemplo, es un hombre más cercano a la embajada americana que a los ayllus, digamos, ¿no? Entonces, sí, obviamente vamos a tener indígenas de izquierda y de derecha, seguramente, pero el hecho de que lo indígena emerja en el escenario y empiece a formar parte de la discusión del debate político nacional me parece altamente indicativo de una transformación en el escenario político boliviano en los próximos 10 años. ¿Qué debe hacer, a su juicio, de acuerdo a su análisis, el MAS? Porque así como está, no está muy bien, porque ha perdido gobernaciones, si bien ha ganado mayores municipios, pero se nota que hay cierto descontento en algunas filas de este partido, ¿no? Creo que lo ha dicho César Navarro, que era ministro de Minería. Creo que es la visión autocrítica más lúcida que he podido escuchar en las últimas horas. Ha dicho: tenemos que hacer una revolución interna, tenemos que empezar a mirarnos las entrañas, mirar qué cosas ya no funcionan y reorganizarnos. Y yo creo que al MAS hay que darle una organicidad político-partidaria que no tiene. Es decir, el MAS es muy caótico. No sabes dónde comienza y termina la organización social, dónde comienza y termina el instrumento, dónde comienza y termina el movimiento al socialismo como tal. Y me parece que ahí las fronteras están como muy difusas, ¿no? Está mandando Evo, qué incidencia tiene el vicepresidente Choquehuanca, qué rol juega el presidente Arce Catacora en el escenario partidario. Todos esos elementos creo que tienen que ser discutidos internamente y creo que ahí van a tener que jugar un rol muy importante las organizaciones que también estarán obligadas a renovarse. Elecciones internas, ¿usted cree para qué se puede elegir a sus autoridades departamentales, seccionales, municipales? Lo ha planteado Andrónico Rodríguez, ¿no? Ha hablado de primarias, como se estila en cualquier partido político orgánico del mundo, pero parece que ya le brincaron y no les ha gustado a muchos esa idea. Porque ¿Usted cree que debe haber primarias? Yo creo que sí, yo creo que eso le puede dar esa institucionalidad al MAS que todavía no tiene. Pero ¿y qué hacen con la gente que ya se fue y que no va a volver? Es el caso, por ejemplo, del alcalde de Trinidad, que ha dicho que no vuelve. Eva Copa dijo que su ida es una salida sin retorno del MAS. Hay mucha gente que se ha perdido y que podría también ya ser un rival político, ¿no? Tendrán que empezar a trabajar con la nueva generación y con los nuevos cuadros, a partir de una visión estratégica y de capacitación política, de compromiso con el proyecto que tienen. Porque lo que ha hecho el MAS en estos últimos 15, 16 años no es poco, ¿no? Es decir, ha ganado elecciones una tras otra, con números verdaderamente aplastantes. Es el único proyecto político de alcance nacional. Creo que Evo Morales sigue siendo un referente histórico y va a seguir siéndolo por muchísimo tiempo. Me parece que a la derecha lo que le importa es sacar de en medio a ese símbolo tan poderoso que es Evo, porque Evo de todas maneras es convocante, aglutina, y esa referencialidad no se va a perder. Así que la reinvención está en ese lado de la cancha. Tienen que hacer algo ellos, tener la capacidad para mantener la unidad y saber ventilar diferencias internas que les impidan rupturas, fragmentaciones o quiebres que los podrían debilitar, porque está en juego un proyecto político que se llama Nacional Popular de aquí a los próximos 50 años. 5 meses de gestión del gobierno de Luis Arce y aparece el primer caso de corrupción y tiene nada más y nada menos que ver con un ministro de Estado, me viene solamente Santos Ramírez, un tema que nunca se olvidó, y este tema del exministro de Desarrollo Rural parece ya empezar a ser una piedra en el zapato para el gobierno del presidente Arce, porque le quedan más de 4 años y medio de mandato. Es bueno para el gobierno que, como dice la teoría de la lucha contra la corrupción, frías a un pez de tu propio equipo, te da credibilidad. Yo no recuerdo que un ministro de gobierno se haya freído a un colega suyo de gabinete porque lo pilló infraganti en hechos
cuestionables que tendrían que ver con sobornos, con dinero de por medio y por lo tanto con hechos de corrupción que no tienen lugar, digamos, a apelación o a explicación matizada. Me parece que esa es una buena señal, pero que eso no se convierta en moneda corriente permanente porque puede debilitar, puede desgastar y puede erosionar la base de legitimidad que tiene el gobierno. Ahí seguramente el presidente Arce Catacora tendrá que tomar decisiones muy drásticas y tendrá que además ser preventivo en el sentido de que si hay indicios de este tipo de conductas en otros escenarios institucionales, de las empresas estatales, de los propios ministerios, tendrá que anticiparse porque esto le puede generar crisis que en este momento no le convienen al gobierno y tampoco al país, porque el país está enfrascado en una pelea contra la pandemia, contra el coronavirus, y el presidente debe estar pensando como prioridad qué hacer para que su dibujo económico estratégico pueda funcionar en el mediano plazo. Pero más allá de que sea el gobierno quien haya procedido, eso no le hace bien, o por lo menos no se ve bien ante el país, ¿no? No, para nada, y además si te fijas en el perfil del ministro descubierto, el ministro de Desarrollo Rural, es un hombre que viene de los sectores populares y tendría que ser asumida esta como una traición a un proyecto político en el que se supone que los postulados no tienen nada que ver con las viejas prácticas políticas en las que se utilizaba lo público para beneficio privado, cosa que parece haber hecho este exministro. Ahora, hay quienes consideran que un error en el que se podría estar incurriendo es que se está mucho cediendo a las presiones y se está así decidiendo por quién va aquí, quién va allá, quién ocupa este cargo y quién ocupa el otro. Las presiones, tú conoces muy bien sobre todo el mundo rural, el rol que juegan las 6 federaciones en el Chapare, el rol que juegan en las provincias paceñas, eso es permanente. Y yo creo que aquí tiene que haber una capacidad de articulación entre lo partidario y lo gubernamental. Pero eso no se veía tanto en el gobierno de Evo, por ejemplo. Había ciertos cupos, pero no todo el gabinete. Lo que pasa es que Evo era un líder indiscutido y su palabra era muy, muy escuchada. Además, él tenía un método verdaderamente infalible, ¿no? Él recogía los puntos de vista de todos, escuchaba a todos y en función de todos los puntos de vista se tomaba la decisión, digamos, en determinados casos más salomónica, más equilibrada, para no dañar a unos en beneficio de otros y viceversa. Me parece que en ese sentido, en el gobierno no tenemos ese liderazgo, es decir, el perfil del presidente Arce Catacora es absolutamente distinto al perfil de Evo Morales. Evo era un líder político, era el líder del proceso, y Luis Arce Catacora es nada más que el presidente de una gestión que por supuesto es parte del movimiento al socialismo, pero él cumple un rol de presidente en términos más convencionales, ¿no? Evo tenía otro tipo de alcances y otro tipo de llegada y otro tipo de incidencia en el funcionamiento de las organizaciones sociales, que supongo en alguna medida sí tiene el vicepresidente Choquehuanca, pero el presidente no, porque el presidente él mismo se autodefine como un técnico que está ahí puesto para encarar tareas de recuperación de la economía y para recuperar en alguna medida la institucionalidad democrática perdida con el gobierno de facto de Yanine Áñez. El gobierno no está para más escándalos, pero no, por lo menos por ahora. No debieran, pero no se puede descartar que esto eventualmente o cada cierto tiempo surja. Depende cómo gestione estas crisis el gobierno. Parece que en este caso han sido muy drásticos y se han anticipado los hechos, lo han hecho rápido, y supongo que esto va a generar un reacomodo, un redimensionamiento del órgano ejecutivo, porque supongo que no solamente será el caso de este ministro de Desarrollo Rural, sino de otros personeros que están muy cercanos al presidente, que estarán mostrando, digamos, sus virtudes y sus defectos, para ver en términos de evaluación si corresponde que continúen o no. Julio, ¿hubo golpe o hubo fraude el 2019? Usted fue una de las personas que tuvo que salir también del país. ¿Cómo ha visto todos los acontecimientos que se dieron durante el 2019 en Bolivia y el 2020? En realidad yo tuve que salir del país acompañando a mi familia porque había amenazas de muerte para uno de mis hijos de 18 años y yo tuve que salir forzado porque en ese momento todavía era menor de edad y no había permiso que se pudiera obtener por la vía, digamos, por el conducto regular, y salimos hacia Argentina. Y lo que sí me queda absolutamente claro es que si hubo fraude,
no se ha podido comprobar hasta ahora. El hecho objetivo es que esa elección que habría sido producto de un fraude se anuló y por lo tanto esa elección no tuvo validez. Tuvieron un año para investigar ese fraude, sus alcances, para generar una proposición acusatoria contra los autores del fraude y durante todo el gobierno de Yanine Áñez no lograron construir esa proposición acusatoria. Así que en este momento no hay pruebas evidentes que nos digan los autores del fraude son estos, ABC, el fraude consistió en esto, en el porcentaje tal que estaba dando lugar a que Evo ganara en la primera vuelta por el más del 10%, como dice la Constitución, la ley electoral, y no pasó. No quiero entrar en el debate de golpe o no golpe, pero lo que sí me queda absolutamente claro a mí es que no hubo sucesión constitucional porque se violó el artículo 169 que dice que la sucesión va de presidente a vicepresidente, de vicepresidente a presidente del Senado y de presidente del Senado a presidente de diputados. Ahí se acaba la sucesión. No puede suceder nadie a continuación a esas cuatro autoridades que forman parte del Ejecutivo y del Legislativo. Por lo tanto, la asunción de Yanine Áñez es ilegal, aunque supuestamente está basada en la teoría de que había legitimidad en la medida en que las clases medias urbanas se habían pronunciado en las calles defendiendo el voto, afirmando que hubo fraude y por lo tanto había que sacar a Evo Morales del gobierno. No hubo sucesión constitucional. Si se trató de un golpe de Estado o no, esa es una discusión que nos puede llevar, una discusión bizantina que nos puede llevar años de años y no vamos a llegar a ponernos de acuerdo los unos y los otros, los que creemos que sí hubo golpe y los que están absolutamente convencidos de que no hubo golpe. Ahora, Yanine Áñez está detenida. ¿Cómo ve usted la situación? Hay quienes consideran que se ha violado el debido proceso y hay otros que consideran que se la está juzgando antes de haber asumido como dignataria de Estado. Eso es lo que exactamente ha dicho el gobierno, se la está juzgando en su condición de senadora antes de que asumiera la presidencia y vamos a ver cuál es la solidez de la proposición acusatoria del gobierno de Luis Arce Catacora para que esto tenga solidez, esté enmarcado en el debido proceso y si hubo excesos en los momentos en que ella fue aprehendida, detenida, ojalá que se puedan superar esos hechos. Me parece que se la está tratando como corresponde en la cárcel de... Por lo menos no está encadenada, ¿no? Exactamente. Conozco casos, pero que son verdaderamente escalofriantes, ¿no? De gente con la que yo he conversado, gente a la que se la encadenó, se la tuvo detenida, por ejemplo, en condición de detenidas preventivas en clínicas, que se las encadenaba a las camas porque que había el temor de que escapara. No, yo creo que se están respetando todos sus derechos constitucionales, sus derechos ciudadanos y espero que así sea y que sea lo que queremos la gente de bien que cree profundamente en la democracia, que se la juzgue en el marco del debido proceso. Sencata y Sacaba quedará en la mente de los bolivianos casi que igual como octubre del 2013, ¿no? Porque y se habla de Montero, pero en Montero no intervienen fuerzas del orden, era un enfrentamiento entre civiles. En Sencata y Sacaba salen los militares a empezar a disparar, aunque hay críticos que dicen lo contrario, ¿no? Claro, en Montero fuego cruzado y hay 2 muertos, uno del movimiento al socialismo y alguien que representa una fuerza irregular. Pero lo de Sacaba y Sencata está precedido además por la aprobación del decreto 4078 que prácticamente a los militares les da licencia para matar, los exime de responsabilidades penales y ese es un antecedente funesto, ¿no? Es decir, muchachos, les estamos dando esta carta para actuar, a partir de mañana hagan lo que tengan que hacer porque a ustedes no les va a pasar nada. La realidad dice lo contrario, hay oficiales militares de alta graduación que formaron parte del alto mando militar que ya están con detención preventiva, pero ciertamente podemos discutir si hubo fraude o no hubo fraude, podemos discutir si hubo golpe o no hubo golpe, pero lo que no podemos discutir es que hubo 37, 38 muertos en Sacaba, Guayani, el puente de Guayani, que es donde se produjeron las muertes, Sencata y el Pedregal. Me parece que eso no se negocia y la justicia tiene que apuntar fundamentalmente
al esclarecimiento de este hecho, que es el más funesto de todo lo que significó el desenlace de la salida de Evo Morales del gobierno y la llegada de Yanine Áñez a la presidencia. Pero hay quienes consideran, Julio, que se actuó un poco tarde. No hay Murillo, no hay López, no hay Williams Calimán, no está el ex comandante de la policía que estuvo también al mando de esto. Es decir, hay muchos actores que creo yo son los principales responsables que ya no están en el país, ¿no? Me parece que en ese sentido Evo Morales tiene razón, se actuó muy tarde y en algunos casos ni se actuó. Y eso de que van a ser juzgados en rebeldía, yo no encuentro en ninguna parte del ordenamiento jurídico boliviano, en el Código Penal, que en Bolivia se juzgue a alguien en rebeldía. No existe eso. Es decir, el señor Murillo se fue y se fue. Habrá que intentar conseguir extradición, la extradición de él, de López y de los que fuera, pero me parece que se ha actuado verdaderamente tarde, eso está absolutamente claro. Y por lo tanto es muy difícil que los responsables vayan a responder. La única que ha quedado, por ejemplo, es Yanine Áñez y 2 de sus ministros, porque el resto ya no hay. Exactamente, me da la impresión de que realmente Yanine Áñez se entusiasmó mucho con la idea de asumir la presidencia, pero no dimensionó las consecuencias de lo que significaba el día después, considerando además que ella tomó una decisión verdaderamente comprometedora, que fue hacerse candidata a la presidencia. Si Yanine Áñez hubiera sido solo presidente de transición, de repente su situación sería distinta y de repente ni siquiera hubiera habido necesidad de llegar a situaciones extremas, dolorosas, trágicas como las de Sacaba y Secata. Creo que su doble condición de presidenta y candidata le complicó mucho más el panorama, porque ella entró en el juego político y estaba la mitad del tiempo supuestamente administrando la transición gubernamental, pero por el otro lado estaba tratando de armar campaña para intentar buscar la presidencia. Y me parece que en esa medida Yanine se dejó llevar o fue presa del entusiasmo de la circunstancia, por creer que realmente ella podía hacer algo más allá de lo que realmente en términos de tiempo y de competencias legales podía hacer. Yanine Áñez creo que se dejó encandilar por su ministro de gobierno, creyó que podían eliminar de un cuajo al movimiento al socialismo, y el movimiento al socialismo es nada más que una expresión de un proyecto político, social, histórico, que tiene una complejidad que no puede ser borrado con un par de actos de represión o con 38 muertos. No, porque Bolivia tiene una composición, tiene una estructura social tan compleja, es un país basado en un criterio de lo plurinacional, y eso no se elimina con un par de tanques o con un par de metralletas. Muchas gracias, Julio. Vean ustedes, era un diálogo, un análisis aquí con Julio Peñalosa, es periodista, es amigo. No sé si tiene algo más para decir, Julio, ya en la parte final. Felicitarte a ti, Junior, como periodista, por todo lo que hiciste durante el tiempo en que Yanine Áñez fue presidente de este país, con todas las dificultades que esto implica, con todas las presiones que tuviste que sortear, desde tu escenario periodístico televisivo. Creo que ha sido una voz muy importante para quienes no hemos podido estar en el escenario nacional en ese momento. Era muy importante la referencia informativa que nos permitía tu trabajo para saber realmente lo que estaba pasando en Bolivia. Muchas gracias. Vean ustedes, era un diálogo aquí con Julio Peñalosa para poder hacer un análisis respecto de los temas de coyuntura que en estos momentos vive el país.